Estoy con Sofía Ruiz. Fíjense, este fin de año, complicado en términos empresariales, en términos económicos, el que viene con toda una serie de adaptaciones que se tendrán que hacer a la economía y a las formas de trabajar, y Sofía Ruiz Ambriz, que nos habla deuda o ahorro para crecer en los negocios, porque no nos podemos quedar estáticos, tenemos que hacer algo, y Sofía nos tiene algunas recomendaciones. Sofía, ¿cómo estás? Buenos días, te saludo. Hola, muy buenos días. Pues la pregunta del millón, ¿qué nos conviene? ¿Es mejor solicitar un préstamo o usar nuestros ahorros personales? Bueno, pues es una realidad que hacer uso de una fuente externa de capital o contraer deuda siempre ha sido una deuda o siempre ha sido una duda que tiene el inversionista y considera que no siempre es necesario o que es riesgoso o que puede ser problemático. Y hoy por eso les traje una lista de los pros y de los contra de crecer con nuestro ahorro personal o de crecer con una deuda. Me parece muy importante descifrar qué nos conviene más, en qué momento podemos tomar una decisión u otra. Y bueno, pues es una realidad que en México el capital semilla es una de las cuestiones básicas y lo hacemos a través de nuestro ahorro, que el empresario o emprendedor que decide tener un nuevo proyecto, un nuevo producto, un nuevo lo que sea, ya sea una idea, un proceso, que decide emprender una empresa o un negocio, pues se ve en la necesidad de invertir con sus propios recursos. Y esto tiene una razón sencilla. Es muchísimo más difícil lograr un capital semilla que lograr una inversión externa cuando ya estás consolidado, cuando ya existes y cuando vas a una institución bancaria y le dices, oye, préstame un recurso. Y les voy a platicar por qué. Normalmente sentimos que es la obligación del banco prestarnos, pero pues no, señoras y señores, porque el banco también es un negocio. Entonces normalmente le presta a aquel que considera que es un menor riesgo y que le va a pagar el crédito que está pidiendo, porque si no tendrían carteras vencidas y pues dejarían de existir. Entonces prestan a aquellos que tienen un menor riesgo. ¿Quién tiene un menor riesgo? Aquel que ya pasó una curva de aprendizaje, aquel que ya existe en el mercado, que ya tiene una experiencia, que ya tiene una trayectoria y que muchas veces ya tiene un historial de crédito. Entonces, sí, es una realidad, aunque suene muy complicado y aunque los emprendedores sientan que están abandonados, pues sí es mucho más complicado lograr un capital semilla, pero no se apuren porque sí existen. Ahorita les voy a platicar cuáles son. Existe un concepto que es muy usado últimamente a nivel mundial, que son los bootstrappings, que es el comenzar administrando con muy poco dinero, como hacemos todo mundo, como se hace en México, como se hace en todos lados, que es hacer de los centavos pesos para poder desarrollar nuestra empresa, nuestro negocio o nuestra industria, y normalmente proviene de nosotros. Pero ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de autofinanciarnos? Es decir, de no solicitar deuda y de solamente trabajar con mi recurso propio. Bueno, pues las ventajas es que no pagas intereses, que no hay necesidad de avales ni garantías tampoco, que puedes monitorear o bueno, puedes tener una independencia, que tu monitoreo es únicamente tuyo. Esto existe pues porque en el momento en el que le pides a un tercero, le vas a tener que rendir cuentas a ese tercero o le vas a tener que decir al menos cómo vas para que este guarde la calma y sepa que le vas a devolver su inversión. Pero ¿cuáles son los negativos? Y estos me parece importante mencionarlos, porque un negativo de no crecer con dinero ajeno es que no siempre contamos con los recursos necesarios. Se dice que en México, por ejemplo, un porcentaje importante de la población que quisiera invertir en su propio negocio no lo hace porque no tiene el recurso necesario, no tiene los fondos suficientes. Otro es que no tienes la oportunidad de construir un historial crediticio al tener un crédito. Algo muy importante es que se pierden beneficios fiscales, ¿sí? Es una realidad que a través de atraer deuda yo puedo tener una mayor reducción de impuestos o puedo tener un nuevo concepto para deducción de impuestos. Eso es algo muy importante a considerar. Claro, nuestro contador o nuestra contadora tiene que trabajar muchísimo más, pero es un beneficio que tenemos en términos fiscales en nuestro país. Y además algo que me parece sumamente importante, hay un dicho en los negocios que dice que no se deben de tener todos los huevos puestos en la misma canasta. En el momento en el que tú abres tus posibilidades a atraer un crédito, por ejemplo, no tienes todo tu recurso puesto en ese negocio. A lo mejor tienes un guardadito que puedes usar en otro momento. Y les voy a dar un tip. Las empresas grandotototas, esas que son transnacionales, esas que sentimos que no les entran ni las balas, bueno, pues son empresas que tienen como parte de su ejercicio fiscal, como parte de su sanidad administrativa, recursos regulares del exterior. Es decir, no todo viene de su propio aprovisionamiento, sino que también compran deuda y lo hacen por un ejercicio de sanidad donde puedan tener los recursos propios en un tema de ahorro y los recursos adicionales en un tema de adquisición
emisión de deuda y esto permite tener un ejercicio financiero muchísimo más grande. Pero bueno, existen muchísimos tipos de créditos. Si a ustedes les interesa cuáles son los tipos de crédito y quién se lo puede dar, no se pierda Convergencia este jueves a las 8 de la noche porque ahí vamos a ahondar en este tema. Pero otra pregunta que normalmente nos hacemos es ¿cuánto debemos invertir en nuestro negocio? Esto es bien importante. Antes de decidir cuánto dinero le voy a poner más a mi negocio, hay que definir un objetivo claro, preciso, a dónde quiero llegar y cuánto dinero necesito para llegar a ese punto o para llegar a esa ubicación en la que me quiero encontrar. Decide la cantidad necesaria para alcanzar esta meta, pero algo sumamente importante, define o identifica si con tu capacidad instalada del día de hoy o con la que pretendes adquirir, tú vas a poder pagar un largo plazo. Cuando hablo de largo plazo no estoy hablando de mañana, estoy hablando a lo mejor de 1, 3, 5 años. Vas a poder pagar con lo que tienes hoy esa deuda que estás adquiriendo. Es muy importante que no revuelvas negocios, que tu negocio o tu inversión, para esa la que estás pidiendo la deuda, pueda pagar esa propia deuda. Eso sería sumamente sano. Todos juntos, pero no revueltos. Y algo sumamente importante en temas de recomendación es que, obvio, lo que te estoy platicando, no pidas más de lo que necesitas, que te asegures de generar o de poder pagar, saldar este crédito, y algo sumamente importante, que uses los beneficios de ese crédito justamente para el crédito que lo estás pidiendo. A nivel mundial o a nivel internacional, una de las cosas que se hacen o que hacen las instituciones bancarias es velar porque pongamos el dinero que pedimos prestado para el objetivo que lo pedimos prestado y no nos compremos un carro o una cuestión así. Pero antes de despedirme, quiero platicarles una súper buena noticia. A lo largo de Convergencia, a lo largo de este espacio en primera emisión, hemos estado platicando de cuál es el beneficio de la inversión privada en el mundo o en nuestro entorno. Y hoy les quiero platicar que en el marco del 75 aniversario, Grupo Bimbo inaugura en la Ciudad de México el CEDIS. Es un centro de distribución, uno de los más grandes y modernos, o más bien el más grande y moderno de la mayor panificadora del mundo. Este centro, entre muchas virtudes de manera renovable, genera el 100% de la energía eléctrica que consume y ha tratado o ha alcanzado objetivos ecológicos sumamente importantes. Pero además de todo esto, es un espacio que se encuentra en la alcaldía de Azcapotzalco con enormes beneficios como áreas verdes, cámaras de vigilancia para cuestiones de salud, iluminación, mejoramiento comunitario, escuelas, clínicas a través de su programa de Buen Vecino de Grupo Bimbo, módulos deportivos, donación de elementos químicos o de elementos médicos para la clínica dental. Todo esto está ubicado en la colonia Nueva San Rafael para temas de la clínica dental, pero también el presidente y director del Grupo Bimbo, junto con autoridades, colaboradores, vecinos, fue el encargado de inaugurar de manera formal el inicio de actividades en este centro. Este fue un acto donde estuvo incluso el presidente de la Nación con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien agradecieron la apuesta por la Ciudad de México y quien reconocieron el beneficio de la inversión privada en todo este entorno. Con presencia, Bimbo es una empresa con presencia en más de 30 países. Bimbo debería de ser para todos nosotros, para todos los mexicanos, un orgullo, pues porque es una empresa mexicana que siempre vela por el crecimiento de su entorno en términos humanos, pero también que ha puesto muy en alto por temas administrativos y por sus capacidades de negocio a Bimbo en el mundo. ¿Cómo ves, Pedro? Hasta ahí la información. Muy bien, pues sí, enhorabuena por Bimbo, 75 años de haber prevalecido, crecido en el mercado hasta hacerse una empresa de clase mundial en 33 países en el planeta Tierra. Sofía Ruiz Ambriz, como siempre, gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias.